El hierro candente perforaba la carne mientras los gritos resonaban contra las frías piedras de la mazmorra. Enrique de Monclova sentía cada fibra muscular desgarrarse bajo los martillos implacables de los verdugos. Los dedos de sus pies, antes firmes y callosos por el trabajo de comerciante, ahora no eran más que una masa sangrienta de huesos astillados. Pero eso era solo el comienzo de 2 días enteros de agonía. Era el año 1348, y la Europa medieval había convertido la muerte en un arte macabro de sufrimiento prolongado. Si este tipo de historia merece ser recordada para que nunca más se repita, apoya este proyecto suscribiéndote al canal y dejando tu comentario sobre lo que más te impactó de esta narración. La justicia medieval no conocía la misericordia. En los tribunales de hierro de la Edad Media, la palabra humano tenía un significado diferente. Para aquellos que osaban desafiar el orden establecido, quebrantar las leyes sagradas o simplemente despertar la furia de los poderosos, aguardaba un catálogo de horrores que superaba las peores pesadillas. Cada método de ejecución estaba cuidadosamente diseñado no solo para matar, sino para convertir la muerte en un espectáculo de terror que marcaría para siempre la memoria de quienes lo presenciaran. Enrique de Monclova era un comerciante respetado en su pequeña ciudad castellana. Negociaba con telas finas y especias de Oriente, mantenía una familia próspera y asistía a la iglesia todos los domingos. Su vida cambió drásticamente cuando fue acusado de evadir impuestos reales. No importaba si la acusación era verdadera o falsa. Una vez en manos de la justicia medieval, su destino estaba sellado. La rueda de Catalina esperaba a Enrique en la plaza principal, una estructura de madera maciza, del tamaño de un carro, con radios gruesos donde atarían a sus víctimas. Los verdugos eran artesanos del dolor, entrenados para prolongar el sufrimiento al máximo. Sabían exactamente qué huesos romper primero, qué fuerza aplicar, cómo mantener intacta la conciencia de la víctima mientras destrozaban su cuerpo sistemáticamente. Enrique fue desnudado públicamente ante cientos de curiosos. Las mujeres llevaban a los niños a mirar, convirtiendo la ejecución en una lección moral sobre las consecuencias de la desobediencia. El comerciante fue atado a la rueda con cuerdas mojadas que se encogerían con el calor del sol, cortando más profundamente su piel a medida que pasaran las horas. El primer martillazo golpeó el dedo meñique del pie izquierdo. El hueso se hizo añicos como una rama seca, y Enrique soltó un grito que silenció toda la plaza. Pero los verdugos apenas habían comenzado. Metódicamente, hueso por hueso, dedo por dedo, subieron por los pies de Enrique. Cada golpe estaba calculado para causar el máximo dolor sin provocar el desmayo o la muerte. Los gritos de Enrique resonaban por las estrechas calles de la ciudad. Los niños corrían a casa con las manos en los oídos. Las mujeres embarazadas se alejaban, temiendo que el horror pudiera afectar a sus bebés. Pero la mayoría permanecía, hipnotizada por el macabro espectáculo. Así funcionaba la justicia medieval, a través del terror colectivo. El primer día pasó lentamente. Enrique perdió el conocimiento varias veces, pero los verdugos tenían métodos para reanimarlo. Agua fría en la cara, sal en las heridas abiertas, golpes estratégicos que causaban dolor sin agravar las heridas fatales. El objetivo era mantenerlo vivo y consciente el mayor tiempo posible. Durante la noche, Enrique fue dejado en la rueda, sin comida, sin agua, con los huesos destrozados latiendo de dolor. Las ratas de la ciudad se acercaron, atraídas por el olor a sangre. Algunas comenzaron a lamer sus heridas, añadiendo una nueva dimensión de horror a su agonía. Enrique pasó toda la noche gimiendo débilmente, incapaz de gritar debido al agotamiento. Al segundo día, los verdugos retomaron donde lo habían dejado. Ahora era el turno de los huesos de las tibias y las rodillas. Cada golpe resonaba en la plaza como un tambor macabro. El público había disminuido, pero los más mórbidos permanecían, fascinados por la resistencia humana ante el dolor extremo. Enrique comenzó a delirar. Llamaba a su esposa, a sus hijos, imploraba perdón por crímenes que quizás nunca había cometido. Su mente fragmentada intentaba escapar del cuerpo destrozado, pero la conciencia se obstinaba en permanecer. Era como si su propia alma se negara a abandonar aquel sufrimiento. Los verdugos llegaron a las caderas. El sonido de los huesos al partirse cambió de tono, volviéndose más grave, más definitivo. Enrique vomitó sangre, señal de que los órganos internos comenzaban a verse afectados por el trauma. Pero aún no era el fin. Los brazos esperaban su turno. La multitud comenzó a murmurar. Algunas voces se alzaron pidiendo clemencia, pero fueron rápidamente silenciadas por los guardias reales. La justicia del rey no conocía la misericordia, y cuestionar los métodos equivalía a cuestionar la autoridad divina del monarca. Enrique vivió lo suficiente para sentir cómo se astillaban los huesos de sus brazos. Cuando los verdugos llegaron a las costillas, su corazón finalmente no pudo más. Pero incluso muerto, permaneció en la rueda durante una semana entera, pudriéndose bajo el sol, sirviendo de advertencia para cualquiera que pensara en desafiar el orden establecido.
La visión del cuerpo descompuesto de Enrique afectó profundamente a la población local. Las mujeres comenzaron a tener pesadillas constantes. Los niños se negaban a jugar en la plaza donde la rueda permanecía montada. Comerciantes de otras ciudades evitaban pasar por la región, perjudicando la economía local. Pero Enrique no fue el único en experimentar los horrores de la rueda de Catalina. Decenas de otras víctimas pasaron por el mismo suplicio. Cada ejecución se volvía más elaborada, más cruel, como si los verdugos compitieran entre sí para ver quién lograba prolongar más el sufrimiento. Marco Torretti conoció un destino diferente, pero igualmente terrible. El orfebre siciliano había sido acusado de falsificar monedas reales, un delito que afectaba directamente el prestigio del reino. Para él, reservaron el toro de bronce, una invención diabólica que transformaba los gritos humanos en mugidos animalescos. La estatua de bronce había sido forjada especialmente para ejecuciones. Por fuera, parecía una obra de arte, un toro majestuoso en posición de ataque. Por dentro, era una cámara de tortura hueca perfectamente diseñada para albergar un cuerpo humano en posición fetal. La entrada estaba en el abdomen del animal, sellada por una pesada puerta de metal. Marco fue empujado dentro de la estatua aún vivo y consciente. El espacio interior apenas cabía a su cuerpo adulto, forzándolo a permanecer en una posición extremadamente incómoda. Sus piernas estaban dobladas contra el pecho, los brazos apretados contra el cuerpo, la cabeza apoyada en el metal frío. La verdadera genialidad diabólica del toro de bronce residía en su acústica. La boca de la estatua había sido diseñada con tubos internos que transformaban los gritos humanos en sonidos que recordaban a los mugidos de un bovino. Así, mientras Marco agonizaba dentro, el público solo oía los sonidos de un animal, creando una disociación psicológica que hacía el espectáculo más digerible para las multitudes. Los verdugos encendieron una hoguera modesta bajo el vientre de la estatua. El bronce comenzó a calentarse lentamente, como una olla gigantesca con Marco cocinándose dentro. Al principio, el calor era solo incómodo. Marco todavía podía respirar normalmente, aunque el aire dentro de la estatua comenzaba a enrarecerse. A medida que pasaban los minutos, el metal se calentaba gradualmente. La piel de Marco comenzó a sudar profusamente. El sudor no tenía a dónde ir, acumulándose en el fondo de la cámara y creando un vapor caliente que dificultaba aún más la respiración. Marco intentó gritar, pero sus gritos salían de la boca del toro como mugidos distorsionados. La multitud observaba fascinada el espectáculo. Para ellos, el toro había cobrado vida, emitiendo sonidos convincentes de un animal en agonía. Los niños señalaban y reían, pensando que se trataba de algún tipo de actuación teatral. Solo los adultos más atentos percibían la macabra realidad detrás de aquellos mugidos. El bronce siguió calentándose. La piel de Marco comenzó a quemarse en contacto directo con el metal sobrecalentado. Primero, fueron solo pequeñas ampollas en los puntos de mayor presión, codos, rodillas, hombros. Luego, quemaduras de segundo grado se extendieron por todo el cuerpo. El olor a carne quemada comenzó a filtrarse por los orificios de la estatua. Marco intentó cambiar de posición, pero el espacio era demasiado pequeño. Cualquier movimiento solo presionaba otras partes del cuerpo contra el metal caliente. Estaba literalmente cocinándose vivo, como un trozo de carne en una sartén gigante. Su respiración se volvió dificultosa. El aire dentro de la cámara estaba demasiado caliente para que los pulmones lo procesaran adecuadamente. La cruel ironía del toro de bronce era que su propio inventor había sido la primera víctima. Perilo de Atenas creó la máquina para impresionar a un tirano, pero el gobernante decidió probar la eficacia del invento en el propio creador. Perilo murió de la misma manera que había planeado para otros, descubriendo en su propia carne la crueldad de su creación. Marco pasó 3 horas dentro del toro. En la primera hora todavía podía moverse y gritar. En la segunda, sus movimientos se volvieron espasmódicos e involuntarios. En la tercera, solo débiles gemidos escapaban de la boca de la estatua. Cuando finalmente abrieron la puerta, encontraron un cuerpo completamente cocido, con la piel desprendiéndose y los músculos literalmente deshechos por el calor. El público se dispersó en silencio. Incluso los más sádicos quedaron perturbados con el resultado final. El olor a carne humana quemada permaneció en la plaza durante días, impregnado en las piedras y en los recuerdos de quienes asistieron. Elena Visconti enfrentó un horror diferente, más íntimo y psicológico. Acusada de brujería en Milán, fue sometida a la prensa craneal, un dispositivo que convertía el cráneo humano en una nuez siendo lentamente aplastada por un cascanueces gigante. El aparato consistía en una estructura de hierro con tornillos ajustables. La cabeza de la víctima se colocaba entre 2 placas de metal, y lentamente los verdugos giraban los engranajes, aumentando la presión de forma controlada. El objetivo no era matar rápidamente, sino extraer confesiones a través de un dolor progresivo e insoportable. Elena fue llevada al tribunal vistiendo aún sus mejores ropas. Era una mujer respetada en la comunidad,
conocida por sus habilidades como partera y curandera. Pero eran tiempos de paranoia religiosa, y cualquier conocimiento de hierbas medicinales podía ser interpretado como brujería. Los inquisidores comenzaron con preguntas sencillas: nombre, edad, profesión, familia. Elena respondió con dignidad, manteniendo la compostura incluso frente al siniestro aparato que aguardaba a su lado. Pero cuando las preguntas se volvieron más específicas sobre sus prácticas de curación, dudó. Esa vacilación fue interpretada como una señal de culpabilidad. Su cabeza fue colocada en la prensa. Las placas de hierro estaban inicialmente separadas, apenas tocando ligeramente sus sienes. Elena todavía podía hablar normalmente, respirar sin dificultad, mover los ojos. Los inquisidores repitieron las preguntas sobre brujería, hechizos, pactos con demonios. Elena negó todas las acusaciones. Explicó que sus conocimientos provenían de su abuela, que había aprendido técnicas tradicionales de curación pasadas de generación en generación. Pero sus explicaciones racionales no satisficieron a los inquisidores. Querían confesiones específicas, nombres de otros brujos, detalles de rituales satánicos. El primer ajuste de la prensa fue casi imperceptible, solo una ligera presión adicional en las sienes, como un dolor de cabeza incipiente. Elena parpadeó un par de veces, pero continuó negando las acusaciones. Los inquisidores aumentaron la presión gradualmente. El dolor se intensificó. Elena comenzó a sentir como si su cabeza estuviera siendo apretada por una mano gigante invisible. La presión afectaba su visión, creando puntos oscuros y destellos de luz. Aún así, mantenía sus negativas, insistiendo en su inocencia. Los verdugos continuaron girando los tornillos. Ahora la presión era lo suficientemente fuerte como para causar un dolor constante. Elena gemía en voz baja, pero sus respuestas seguían siendo consistentes. No practicaba la brujería, no conocía a otros brujos, nunca había hecho pactos demoníacos. La presión aumentó de nuevo. Elena sintió algo crujir en su mandíbula. Uno de sus dientes se aflojó, cayendo ensangrentado al suelo de piedra. El dolor ahora era constante y penetrante, como si agujas calientes perforaran su cráneo desde dentro. 15 minutos después del inicio de la tortura, Elena cedió. El dolor se había vuelto insoportable. Comenzó a confesar crímenes que nunca había cometido, inventando historias sobre rituales nocturnos, encuentros con demonios, hechizos lanzados contra vecinos, cualquier cosa para detener esa presión aplastante. Pero los inquisidores no se detuvieron. Querían más detalles, más nombres, más confesiones. Siguieron aumentando la presión incluso después de que Elena hubiera confesado todo lo que pedían. Era como si el proceso de tortura hubiera cobrado vida propia, independientemente de cualquier objetivo judicial. Los dientes de Elena comenzaron a hacerse añicos, uno por uno. La sangre corría por su boca, manchando su ropa. Su visión se volvió borrosa debido a la presión intracraneal. Empezó a tener dificultades para formar palabras coherentes. La presión siguió aumentando. Elena sentía como si su cráneo fuera a explotar en cualquier momento. Sus ojos lagrimeaban constantemente, la nariz sangraba, los oídos zumbaban con un ruido ensordecedor. Su mente comenzó a fragmentarse bajo el dolor extremo. Finalmente, los huesos del cráneo comenzaron a ceder. Primero fueron grietas microscópicas, luego fisuras más grandes. Elena todavía estaba consciente cuando sintió su propio cerebro siendo comprimido por la presión creciente. Sus últimos pensamientos se perdieron en una niebla de dolor indescriptible. Cuando los inquisidores finalmente dejaron de girar los tornillos, la cabeza de Elena se había transformado en una masa irreconocible de huesos aplastados, sangre y tejido cerebral. Se escurría por las rendijas del aparato como pulpa de fruta exprimida. Elena murió confesando crímenes imaginarios. Sus últimos momentos de lucidez los pasó inventando historias de brujería para intentar disminuir su sufrimiento, pero ni siquiera sus confesiones fueron suficientes para salvarla de la furia implacable de la prensa craneal. Los métodos se volvían cada vez más elaborados, cada vez más crueles, como si la creatividad humana hubiera encontrado su expresión más oscura en el arte de causar sufrimiento. Vladislav Draculesht lo descubriría de la peor manera posible, a través de una técnica que convertía el propio cuerpo humano en instrumento de su destrucción. El empalamiento largo requería una precisión quirúrgica que rivalizaba con las mejores técnicas médicas de la época. Vladislav Draculesht, primo lejano del legendario Vlad, fue elegido para demostrar este arte macabro de la forma más prolongada posible. Los verdugos habían estudiado anatomía humana específicamente para este propósito, sabiendo exactamente cómo insertar la estaca, sin alcanzar órganos vitales que causarían una muerte rápida. La estaca de madera había sido cuidadosamente preparada, lo suficientemente lisa para penetrar sin causar laceraciones innecesarias, puntiaguda para perforar, pero no demasiado afilada para desgarrar. El objetivo era crear un camino a través del cuerpo que permitiera a la víctima permanecer viva y consciente el mayor tiempo posible. Vladislav fue colocado sobre la estaca.
La punta entró por el ano con una lentitud calculada. Gritó cuando sintió la madera perforar sus intestinos, pero eso era solo el comienzo de un viaje de 8 horas a través de su propio cuerpo. Los verdugos conocían cada curva del tracto intestinal, cada órgano que debían evitar. La estaca siguió un camino tortuoso a través del abdomen. Los verdugos la guiaban manualmente, ajustando el ángulo para evitar el hígado, rodear el estómago y esquivar los riñones. Vladislav permaneció consciente durante todo el proceso, sintiendo cada centímetro de la madera abriéndose paso a través de sus entrañas. Después de 2 horas, la estaca había atravesado el diafragma y comenzado a perforar la cavidad torácica. Vladislav tosía sangre, pero sus pulmones aún funcionaban parcialmente. Podía respirar, aunque con creciente dificultad. El dolor era indescriptible, como si una serpiente de madera estuviera devorando su cuerpo desde dentro. Los guardias apostados alrededor ignoraban por completo sus desesperadas peticiones de agua. Sus súplicas se debilitaban con el paso de las horas, pero su conciencia permanecía cruelmente intacta. Podía sentir la estaca acercándose a su corazón, podía percibir cuando rozaba sus costillas por dentro. En la 5ª hora, la punta de la estaca emergió por su garganta. Vladislav se ahogó con su propia sangre mezclada con fragmentos de madera. Intentó gritar, pero solo un gorgoteo salió de su boca. La estaca continuó subiendo, perforando el paladar, atravesando el cráneo desde abajo. En la 8ª hora, la punta de la estaca finalmente emergió por la boca de Vladislav. Todavía parpadeaba cuando la madera ensangrentada apareció entre sus labios. Su cuerpo se había convertido literalmente en un pincho humano, atravesado de punta a punta por una sola pieza de madera. Vladislav permaneció vivo por unos minutos después de que la estaca emergiera por completo. Sus ojos se movían, siguiendo los movimientos de los verdugos. Todavía había conciencia detrás de esa mirada. Todavía había una persona atrapada en ese cuerpo destrozado. Cuando finalmente murió, fue casi un alivio. El cuerpo fue dejado en exhibición durante semanas. La visión era tan perturbadora que las mujeres embarazadas comenzaron a sufrir abortos espontáneos al pasar por el lugar. La propia naturaleza parecía rechazar aquella monstruosidad. Los pájaros se negaban a posarse cerca del cuerpo. Los perros aullaban y huían. Incluso las moscas tardaron días en acercarse. Tomás Kellner enfrentó un tipo diferente de horror en la doncella de hierro. El comerciante alemán fue encerrado en un sarcófago de metal forrado con cientos de clavos estratégicamente posicionados. Cada espina había sido colocada con precisión matemática para perforar sin causar la muerte inmediata. El interior de la doncella de hierro era un laberinto de agujas. Los clavos variaban en tamaño y posición, creando un mapa tridimensional de dolor. Algunos eran lo suficientemente largos para perforar profundamente. Otros apenas arañaban la superficie. El diseño obligaba a la víctima a permanecer en una posición específica donde todas las espinas tocaban el cuerpo simultáneamente. Tomás fue empujado dentro del sarcófago aún desnudo. Inmediatamente, cientos de puntas metálicas perforaron su piel. No había una sola posición en la que pudiera descansar sin sentir dolor. Cada movimiento, cada respiración, cada intento de ajuste solo creaba nuevos puntos de agonía. La sangre comenzó a escurrirse por los pequeños orificios en el fondo de la doncella de hierro. Tomás intentaba encontrar alguna forma de alivio, pero era imposible. Los clavos estaban posicionados de tal manera que cualquier movimiento solo redistribuía el dolor, nunca lo eliminaba. Era como estar acostado en una cama de agujas que se adaptaba a cada intento de escape. Durante la 1ª hora, Tomás todavía podía gritar. Sus gritos resonaban en el interior metálico del sarcófago, creando un sonido ahogado y desesperado, pero el esfuerzo de gritar solo presionaba su cuerpo más firmemente contra las espinas, aumentando su sufrimiento. A medida que pasaban las horas, Tomás comenzó a perder sangre por cientos de pequeñas heridas. Ninguna era fatal individualmente, pero colectivamente drenaban su fuerza vital gota a gota. Era como morir de 1000 pequeñas mordeduras, cada una contribuyendo a un fin lento e inevitable. En la 2ª noche, Tomás comenzó a delirar. La pérdida de sangre y el dolor constante fragmentaron su mente. Empezó a conversar con personas que no estaban allí, a implorar clemencia a verdugos invisibles. Su realidad se convirtió en una mezcla confusa de recuerdos, alucinaciones y agonía pura. Cuando finalmente abrieron la doncella de hierro, encontraron a Tomás completamente perforado. Su cuerpo estaba cubierto por cientos de pequeños agujeros, como si hubiera sido atacado por un enjambre de abejas metálicas. La sangre había formado un charco en el fondo del sarcófago, escurriéndose lentamente por los orificios de drenaje. Isabel Torriani experimentó el descuartizamiento por caballos, un método que transformaba la propia fuerza animal en instrumento de ejecución. 4 caballos fueron colocados alrededor de la plaza, cada uno atado a una de las extremidades de Isabel por cuerdas resistentes. Isabel fue acostada en el centro de la plaza, con los brazos y las piernas estirados en direcciones opuestas.
Las cuerdas fueron atadas firmemente a sus muñecas y tobillos, luego conectadas a los arneses de los caballos. Los animales permanecían tranquilos al principio, solo manteniendo las cuerdas lo suficientemente tensas para inmovilizar a Isabel por completo. El primer latigazo a los caballos los hizo dar unos pasos hacia adelante. Isabel sintió sus miembros estirarse más allá del límite natural. Sus hombros comenzaron a doler intensamente, forzados a soportar el peso de su propio cuerpo, siendo jalado en direcciones opuestas. Los caballos fueron azotados de nuevo. Esta vez tiraron con más fuerza. Isabel oyó y sintió sus hombros dislocarse con un chasquido audible que resonó en toda la plaza. El dolor fue instantáneo e insoportable, como si sus brazos hubieran sido arrancados de sus articulaciones. Pero los caballos no se detuvieron. Continuaron tirando, ahora contra articulaciones dislocadas y ligamentos estirados. Isabel gritó cuando sintió que sus caderas se partían con el mismo sonido de ramas secas rompiéndose. Aún así, permanecía consciente. Todavía podía sentir cada fibra siendo estirada hasta el punto de ruptura. El tercer latigazo a los caballos fue decisivo. Isabel sintió sus miembros ser literalmente arrancados del tronco. Primero fueron los brazos, luego las piernas. En cuestión de segundos, pasó de ser una persona completa a un torso mutilado sangrando sobre el polvo de la plaza. Lo más terrible era que Isabel permaneció viva por unos minutos después del desmembramiento. Su cabeza se movía, sus ojos parpadeaban, su boca intentaba formar palabras. Podía ver sus propios brazos y piernas siendo arrastrados por los caballos en direcciones opuestas, dejando rastros de sangre sobre las piedras de la plaza. Su torso convulsionaba involuntariamente, como si todavía intentara controlar miembros que ya no existían. El shock del desmembramiento mantuvo su conciencia activa el tiempo suficiente para procesar su propia mutilación. Cuando finalmente perdió el conocimiento, fue casi una misericordia. Pedro Sanctus conoció el último horror de esta lista a través de la crucifixión invertida. Clavado boca abajo en una cruz de madera, experimentó una muerte lenta por presión sanguínea invertida y asfixia gradual. La posición invertida creaba un conjunto único de agonías. La sangre se acumulaba en la cabeza de Pedro, causando una presión intracraneal extrema. Sus ojos comenzaron a hincharse casi de inmediato. Las venas del cuello se dilataron como cuerdas gruesas. El rostro adquirió una coloración rojiza preocupante. Pedro intentaba respirar, pero la posición dificultaba enormemente el proceso. Sus pulmones necesitaban trabajar contra la gravedad para expulsar el aire, creando una sensación constante de ahogo. Cada respiración requería un esfuerzo consciente y deliberado. A medida que pasaban las horas, la presión en la cabeza se intensificaba. Pedro comenzó a sentir como si su cabeza fuera a explotar por dentro. Sus sienes palpitaban con un dolor punzante que acompañaba cada latido del corazón. Los ojos se hincharon tanto que casi no podía ver. En la quinta hora, Pedro comenzó a delirar debido a la presión intracraneal. Hablaba con personas muertas, rezaba en lenguas inexistentes, imploraba agua a un cielo que no podía ver bien. Su mente fragmentada intentaba procesar una situación que desafiaba todos los instintos de supervivencia. La respiración se volvió cada vez más difícil. Pedro jadeaba como un pez fuera del agua, luchando contra la gravedad y la posición antinatural. Sus pulmones comenzaron a llenarse de fluidos, creando un sonido gorgoteante con cada intento de respirar. En la 12ª hora, el rostro de Pedro estaba completamente irreconocible. La hinchazón había distorsionado sus rasgos hasta transformarlo en una masa de carne hinchada y rojiza. Sus ojos desaparecieron por completo detrás de los párpados hinchados. Su boca se convirtió en solo una rendija en la carne distendida. Pedro murió sin poder ver el mundo a su alrededor, asfixiado por la presión de su propia sangre acumulada en la cabeza. Cuando finalmente expiró, fue como si una vejiga humana hubiera estallado finalmente tras horas de presión creciente. Estos 7 métodos de ejecución representaban el apogeo de la crueldad medieval. Cada uno había sido desarrollado no solo para matar, sino para convertir la muerte en un espectáculo de horror que marcaría para siempre los recuerdos de quienes lo presenciaran. Eran herramientas de terror psicológico tanto como de castigo físico. La rueda de Catalina fue finalmente prohibida después de que decenas de ejecuciones similares causaran revueltas populares. La población simplemente ya no podía soportar el espectáculo de cuerpos, siendo sistemáticamente destrozados en la plaza principal. El propio clero comenzó a cuestionar si tanta crueldad era compatible con las enseñanzas cristianas. El toro de bronce fue abandonado por ser considerado excesivamente inhumano, incluso para los estándares medievales. La ironía de transformar gritos humanos en mugidos animalescos creaba una disociación que perturbaba incluso a los verdugos más endurecidos. Varios ejecutores se negaron a operar el dispositivo después de presenciar sus efectos. La prensa craneal cayó en desuso cuando los propios inquisidores se dieron cuenta de que las confesiones obtenidas bajo tortura eran completamente inútiles.
Las personas confesaban cualquier cosa para detener el sufrimiento, haciendo imposible distinguir a los culpables de los inocentes. El método derrotaba su propio propósito judicial. El empalamiento largo fue gradualmente reemplazado por ejecuciones más rápidas debido al tiempo y los recursos necesarios para su implementación. Mantener a una persona viva durante 8 horas en el proceso requería conocimientos médicos y supervisión constante que pocos verdugos poseían. La doncella de hierro fue prohibida cuando las autoridades religiosas declararon que prolongar innecesariamente el sufrimiento humano era contrario a los principios cristianos de clemencia. El dispositivo fue considerado una manifestación de sadismo puro, sin ningún propósito educativo o disuasorio. El descuartizamiento por caballos fue abandonado después de varios casos en los que los caballos se negaron a tirar, como si los propios animales rechazaran participar en aquella barbarie. Algunas ejecuciones fracasaron por completo cuando los caballos simplemente se tumbaron, negándose a moverse a pesar de los latigazos. La crucifixión invertida fue prohibida por la Iglesia Católica por ser considerada una parodia blasfema de la crucifixión de Cristo. El simbolismo religioso invertido creaba implicaciones teológicas que perturbaban al clero, independientemente de la eficacia punitiva del método. Todos estos métodos desaparecieron gradualmente de la jurisprudencia medieval, pero no por razones humanitarias. Fueron abandonados porque se volvieron contraproducentes, causando más problemas sociales de los que solucionaban. La crueldad extrema comenzó a generar revuelta popular, inestabilidad social y cuestionamientos sobre la legitimidad del poder real. El legado de estos métodos de ejecución permanece con nosotros hasta hoy, no en las prácticas judiciales, sino en las estructuras psicológicas del poder y el control. La misma mentalidad que creó la rueda de Catalina todavía existe en regímenes autoritarios modernos que usan la tortura psicológica para quebrar la resistencia individual. La lógica detrás de la prensa craneal todavía opera en sistemas que extraen confesiones a través de presión psicológica prolongada. El principio del toro de bronce, transformar el sufrimiento humano en espectáculo, todavía funciona en culturas que normalizan la humillación pública a través de las redes sociales. La precisión quirúrgica del empalamiento largo ha evolucionado hacia técnicas modernas de tortura que causan el máximo dolor sin dejar evidencias físicas. La filosofía de la doncella de hierro, causar sufrimiento a través de múltiples pequeñas agresiones, todavía opera en formas contemporáneas de acoso sistemático. El desmembramiento simbólico del descuartizamiento por caballos continúa presente en prácticas que fragmentan la identidad individual hasta que la persona pierde el sentido de sí misma. La desorientación de la crucifixión invertida todavía se usa en técnicas de interrogatorio que destruyen la percepción de la realidad de la víctima. La diferencia es que hoy estas prácticas operan con mayor sutileza, escondidas detrás de terminologías técnicas, protocolos burocráticos y justificaciones legales. Pero la mentalidad fundamental sigue siendo la misma: usar el sufrimiento como herramienta de control, transformar el dolor en espectáculo, quebrar la resistencia individual a través de la crueldad sistemática. Si esta historia te ha conmovido, compártela. Cuanta más gente sepa sobre estos horrores del pasado, más preparados estaremos para reconocer cuándo intentan resurgir con nuevas máscaras en el presente.